Bien, en la noche de hoy vamos a tener lo que se llama un curso de introducción a los evangelios sinópticos. ¿Por qué introducción? Porque son los datos más relevantes. No es una exégesis profunda porque no salimos de aquí por lo menos en 2 semanas. Por eso después que se habla de exégesis de, entonces se toma cada evangelio aparte para manejarlo. Pero esta información es bien buena y les va a gustar mucho y nos va a ayudar a entender muchas cositas. Así que vamos a empezar. Hermano William nos da la mano y empezamos con la pregunta esencial: ¿qué es un evangelio? Un evangelio, cuando yo digo ¿qué es un evangelio? Un evangelio es un género literario que narra la biografía de alguien importante. ¿Quiere decir que en otras culturas existen evangelios? Sí, especialmente en los griegos. Lo que pasa es que le pusieron otro nombre. Pero si yo voy a hacer la biografía de Hércules, sería el Evangelio de Hércules, aunque sea un personaje mitológico. No contiene todos los datos de la persona porque no se escribe en la medida que la persona crece y vive. Usualmente se escribe después que la persona muere o desaparece y contiene los datos más importantes de la persona. Por eso es que no es una biografía. El Evangelio se diferencia de una biografía porque la biografía contiene la mayor cantidad de datos biográficos de la persona. Aquí tiene los más importantes. Seguimos. El género más antiguo de un evangelio se conoce dentro de la literatura griega y se utilizaba para escribir sobre personas de mucha importancia o de héroes. ¿Qué contiene un evangelio? Un evangelio está compuesto de varios géneros literarios, o sea, el evangelio se considera un género literario mayor que está compuesto por géneros literarios menores. En el caso de los evangelios cristianos, contienen varios géneros literarios y esta es una característica que lo distingue de los demás evangelios que puedan existir, incluyendo los apócrifos e incluyendo los gnósticos. Vamos a hablar de ellos ya mismo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos géneros literarios mayores que serían los evangelios, los hechos, las epístolas paulinas, las epístolas apostólicas y el Apocalipsis como un libro profético. Esos serían libros, géneros literarios mayores. Los evangelios están en esa categoría. También tenemos lo que se llaman géneros literarios internos o menores, que se encuentran dentro de un género literario mayor. Por ejemplo, yo tengo el Evangelio, que es un género literario mayor, y dentro voy a encontrar las parábolas, que son géneros literarios, pero en el caso, en contraste con el Evangelio, son menores. ¿Por qué? Porque su redacción es limitada. El Evangelio tiene 15 parábolas. Entonces cada parábola es un género literario menor, pero las 15 juntas están contenidas dentro del Evangelio. Bien, preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? Bien. Mire, en un evangelio, en uno solo, usted puede encontrar genealogía, que ya sabemos que son. Historias de nacimiento. Ponemos historia de nacimiento cuando los magos visitan a Jesús. Cuando a los pastores se les anuncia que ha nacido el Mesías. Historias de llamados, cuando Jesús llama a los discípulos. O cuando Jesús le dice a alguien, sígueme. Es una historia de llamado. Discursos. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, usted va a encontrar una serie de discursos sobre discipulado. Deme un ejemplo, pastor. Gracias. Pues mire, es aquel que dice,
Y el que quiera ser mi discípulo, es un discurso de discipulado, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Usualmente son esos discursos donde está centrado el desafío para ser discípulo. El que quiera ser mi discípulo y no ame menos a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, ni aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El texto nuestro tiene la palabra aborrecer, pero los textos originales se pueden traducir como amar menos. Historias de milagros, historias de resurrección, historias de tumba vacía, oraciones, que ahí cabe el Padre Nuestro, pero también cabe la oración de Cristo frente a la tumba de Lázaro. Es una oración. Padre, te doy gracias, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Las enseñanzas, que son aquellas secciones de moral. Si usted tiene una Biblia Reina Valera del 60 y busca el Sermón del Monte, va a ver del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7, va a haber segmentos que dice Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, Jesús y el divorcio. Esos son enseñanzas. Profecías, historias de tradiciones, que es una narrativa que hace referencia a una tradición del Antiguo Testamento. Aquí el más que tiene es Mateo. Poemas y cánticos. Son las buenas noticias, los evangelios canónicos, son las buenas noticias sobre la vida, obra, pasión y muerte del Mesías, Cristo, de nombre Jesús, oriundo de Galilea, quien habitó entre nosotros, y su historia es narrada y escrita mediante un tipo de documento biográfico llamado Evangelio, y que lleva el nombre de su autor, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas, el Evangelio según Mateo, el Evangelio de Juan, no según Juan, el Evangelio de Juan. Son evangelios canónicos los que están contenidos en el Nuevo Testamento. Canónicos viene de la palabra canon. Canon viene de colección sagrada. Quiere decir que hubo un proceso para dejar unos afuera y traer estos como los sagrados. Hay una serie de criterios para escoger estos y dejar los otros. Usualmente no hablo mucho de eso, pero siento en mi corazón decirle por lo menos 3 cositas. Bien. Número 1. Se seleccionaron aquellos evangelios que tienen armonía y coherencia con los libros del Antiguo Testamento. ¿Y cómo se hace? Se lee el texto y dice: y entró Jesús en la sinagoga, y sacando el rollo del profeta Isaías, ahí tiene conexión. ¿Ve? Porque estoy en el Nuevo Testamento o en un evangelio que está haciéndome referencia cruzada al libro de Isaías, que ya está requete aprobado. También, si el evangelio tiene una historia de Jesús donde él cita un libro del Antiguo Testamento, y yo les digo que como pasó en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Imagínense, los días de Noé está en Génesis. Génesis es un libro más que aceptado por el mundo judío, y ahí tiene otra referencia cruzada. 3, libros que no tengan contradicción con la teología cristiana. O sea, un evangelio que hable, por ejemplo, de un acto que pueda ser como una magia, no va a entrar, porque está en contradicción. Un evangelio
que permita una conducta que Cristo censuró, no puede entrar. ¿Ve? Y así tenemos dos reglas: las reglas de inclusión y las reglas de exclusión. Como nosotros vamos a dar un curso sobre los libros apócrifos, volvemos a este tema. Bien, además para que sepan cuántos hay y toda esa cosa. Un evangelio apócrifo es uno que su redacción no es fiel y verdadera en cuanto a la doctrina cristiana, porque puede ser fiel y verdadero en cuanto a datos sociales, a la sociedad de la época. Yo puedo enriquecerme del evangelio en términos de la sociedad en donde se escribe, pero el contenido, si está en contravención con la doctrina cristiana, tengo que dejarlo fuera. Tienen problemas porque hay dudas sobre la fecha, sobre el autor y sobre su contenido. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Tomás. Usted lo puede comprar en Amazon, si todavía lo están haciendo. Pero es un evangelio copto, escrito en Egipto, y Tomás andó por India, no estaba en Egipto, a principios del siglo II, donde Tomás ya estaba muerto. Entonces, ¿quién lo escribió? Un discípulo de Tomás en Egipto. Si tú me dices un discípulo de Tomás en India, está chévere, pero en Egipto, no. Alguien de la comunidad cristiana que usa el nombre de Tomás para promover su evangelio como si fuera el discípulo de Jesús. Es bien común en el siglo I y el siglo II eso. Usualmente es un documento alterado que contiene serias contradicciones y su redacción adolece de otros géneros y depende básicamente del supuesto autor. Y aquí tenemos una clave espectacular. Los evangelios canónicos tienen muchos géneros literarios internos. Un evangelio apócrifo básicamente depende de lo que el autor redacta de sí mismo y parece más un cuento narrado que muchas historias combinadas. Hay algunos evangelios apócrifos que se mencionaron en documentos o cartas de teólogos del primer siglo. De los más famosos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, las narrativas de la infancia de Jesús, el Evangelio de María Magdalena, entre otros, el Evangelio de Felipe el Atleta. Ese de las narrativas de la infancia de Jesús, si usted, usando este fantástico verbo del siglo XXI, lo googlea en el search, escriba narrativas de la infancia y van a aparecer fragmentos traducidos ya al español de las historias. De las más famosas está la de Cristo aburrido como nene en Egipto, porque los demás niños no querían jugar con él, porque Cristo tenía mucho poder, según la narrativa, y entonces usted se imagina a Cristo jugando béisbol, pues la va a sacar en todos los turnos. Si juega balompié y es portero, por ahí no va a pasar una bola. Entonces él se va a un pozo y con el agua que cae del pozo alrededor, él coge barro y forma unas pequeñas aves de barro y las sopla y empiezan a volar porque cobran vida. Entonces la gente dice, qué linda esa historia. Pues es una historia que se llama taumaturgia. Son historias de actos de magia. ¿Por qué? Porque pone a las aves al nivel de los hombres conforme a la creación. Porque al único ser que soplaron fue el ser humano. ¿Ven? Es un evangelio, el evangelio sinóptico, ahora entramos en la materia nuestra, es un evangelio que cuenta la historia de Jesús en una redacción biográfica corta. Sinóptico viene de la palabra sinopsis, que significa breve, resumida o corta. ¿Por qué no se escribió más sobre Jesús? Hay una teoría bien sólida sobre este asunto. Veamos. La teoría de la doble naturaleza plantea que no se podía escribir más sobre Jesús porque Jesús cuando nace es un bebito más.
Solamente los pastores se les dijo que había nacido el Salvador y los magos llegaron a adorar al rey. Note usted que son conceptos dentro del mundo judío a nivel político mesiánico, no a nivel divino. Ninguno de los dos grupos se podía imaginar que ese bebito a los 30 años iba a tener poder para echar fuera demonios, caminar sobre el agua, sacar muertos de las tumbas. Nadie se lo iba a poder imaginar. Por lo tanto, Jesús tiene que caminar como hombre de 0 a 30 años para aprender lo que es ser humano. No, pero es que Dios sabe lo que es un ser humano. Sí, pero nunca lo experimentó. Es la primera vez que lo va a experimentar. Por eso se llama Dios con nosotros, porque tiene que aprender a vivir con nosotros. Es Dios que va a experimentar hambre, dolor, sufrimiento, traición, agonía, cansancio, coraje, y lo tiene que manejar humano. En esa misma dirección de Jesús como hombre, arriba Jesús como Dios, velando que la divinidad que hay en él no se meta con la humanidad. Porque si Cristo le da coraje en el templo como Dios, lo destruye. Así que mejor le dé coraje como humano. Por eso es que hasta los 30 años no tenemos un récord. Porque a los 30 años que se desata el ministerio. Y la gente no piensa que 3 años después lo van a matar. Después de la resurrección, la comisión es predicar, no escribir. Y todos los seguidores de Jesús esperaban verlo en vida cuando él regresara. Cuando empiezan a morir los primeros apóstoles, entonces la urgencia de escribir para dejar un legado. Pero ya a esa altura no tenemos todos los testigos. Hubo diáspora, hay gente que se mudó, no podemos alcanzar a todo el mundo. Así que se escribe de lo que hay después de la resurrección, tratando de recuperar hacia atrás todo lo que se pueda. Por eso es que no tenemos datos. Pero fíjese que con lo que tenemos, esto ha sido una maravilla. Amén. Maravilla. Ahora bien, si usted se fija, la graduación de Cristo como humano es a los 30 años en el desierto con Satanás. Porque Cristo tiene que vencer a Satanás en su terreno. Y lo vence citándole la palabra. Jesús no hizo ningún acto de poder contra Satanás. Lo que le decía constantemente es: escrito está, ¡boom! Escrito está, ¡boom! O sea, que con eso es suficiente yo vencerte. Al graduarse ya está listo para el ministerio. Y la segunda graduación, Getsemaní, momento de la agonía para abrazar la cruz. Se escribe desde la resurrección. Los discípulos no escriben pronto porque pensaban que Jesús volvía en breve. No había muchos datos disponibles. Los testigos principales estaban muertos, tenían miedo de hablar. Y los discípulos no escribieron pronto porque tenían más pasión por predicar y por sentir el poder del Espíritu Santo manifestándose encima que buscando la manera de estar escribiendo. ¿Quién preguntó por un libro del Espíritu Santo? Puedes conseguir un libro sobre exégesis de los hechos de los apóstoles. Hay un libro que se titula The Church They Left Behind. Es de Justo González, en la iglesia del siglo I. Y una exégesis buena sobre los hechos en cuanto a la relación con el Espíritu Santo. En la medida que vaya googleando, te voy diciendo. Y tenemos entonces el Evangelio según Mateo. Es el primer evangelio de nuestro Nuevo Testamento, pero no es el más antiguo.
El más antiguo es Marcos. ¿Y por qué, si Mateo no es el más antiguo, lo ponen primero? Lo dejamos en suspenso y se lo contestamos ahorita. Venimos en breve. Autor. Hay teorías que establecen que este libro es anónimo porque no está firmado. Firmado es que haya alguna referencia al autor en el libro. Lucas, él mismo se manda: yo escribí este libro. Usted ve el Evangelio de Juan, dice: y se nos reveló y vimos su gloria. Él está incluido. Vimos su gloria, como la del Padre. Tienes a Marcos que dice: y había un joven allí que tenía una sábana y salió corriendo. Ese es el mismo. Eso es una firma artística. Eso es bien común en arte, en literatura, en música, especialmente para dejar una señal de quién es el que escribe. En el arte a nivel mundial, especialmente europeo, hay un artista llamado El Greco, es famoso en España, y a él le pidieron dibujar la ascensión en una capilla en el Escorial, y le dijeron: no firmes el cuadro porque esto es una capilla. Y como él era medio profano y le gustaba beber y andar con mujeres, entonces: no firmes esto es un santuario. Está bien. Entonces cogió y se dibujó en el público que está viendo la ascensión de Cristo. Está él mirando así y el hijo al ladito. Me dijeron que no lo firmara, pero no que yo me incluyera entre la gente. Él se hizo un autorretrato. En el libro de Mateo, Mateo aparece desapercibido, porque si usted lee la historia de la conversión, está escrita en tercera persona y no en primera persona. Y había allí un publicano llamado Leví, y es él. Es él. Que Cristo se le paró y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, le siguió. Y es él mismo. También, cuando él habla de los discípulos, él no se incluye. Y fueron Jesús y sus discípulos, pero él es discípulo. Sí, pero yo no me quiero incluir. Y ahorita vamos a hablar de la razón. La tradición atribuye la autoría a Mateo Leví, un recaudador de impuestos a quien Jesús llamó para que le siguiera como uno de sus apóstoles. Y hasta el día de hoy, él es el autor del libro. Da la impresión, según las teorías más fuertes que hay de exégetas, que Mateo se convirtió genuinamente, pero por ser publicano, trató por todos los medios de quedarse rezagado ante los demás por todo lo que había hecho mientras cobraba impuestos. Note usted que entre los 12 discípulos hay una vacante que es la de tesorero. Cuando Cristo llama a los 12, Judas la ocupa, Mateo es el contable, pero él ni la toca. Parece que él, tras que se convierte, no quiere volver a bregar con dinero, y menos con dinero ajeno, porque si pasa algo lo van a acusar y le van a decir: este no está convertido, este se robó chavos ahí otra vez, este sigue con las malas costumbres. Y entonces dice: si esto es lo que va a pasar, yo quiero demostrar que yo me convertí de verdad. Así que voy a asumir una postura de anonimato, que es una postura que Jesús le enseña a sus discípulos constantemente, a pasar desapercibido. Y 2, voy a demostrar que la conducta que me marcó, yo no la voy a repetir, aunque sea en el grupo. Me parece una teoría espectacular. Suele aducirse que Mateo es el único de los 4 evangelios que llama a Leví por su segundo nombre, Mateo, que siempre que lo cita dice Mateo el publicano. Ese es su segundo nombre, su nombre primero es Leví. Esto es importante. También considera que en su evangelio figuran 115 vocablos que no se hallan en los otros evangelios y tienen que ver con dinero, oro, plata, deudas, cuentas, contratos, cambio de dinero, etcétera. Frases que estarían en la punta de la pluma de un ex publicano.
Usted y yo hablamos y escribimos de lo que conocemos, más que de cualquier otra cosa. Si usted y yo vamos a dar ejemplos de lo que estudiamos, de lo que experimentamos, de lo que conocemos. Si yo soy bizcochero, todos los ejemplos son de bizcocho y de postre. O la mayoría. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo hago. ¿Sí? Él es publicano. La mayoría de los textos están afectados por lo que él es. Y lo vamos a ver después cuando veamos a Lucas. Los destinatarios del libro de Mateo son los judíos de la diáspora, después de la destrucción del templo, y los judíos que creyeron que Jesús es el Mesías. Como los judíos estaban divididos en varios grupos, este evangelio se utiliza el elemento de la gran cantidad de textos y la profusa utilización de extractos del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías. Si yo le voy a escribir a los judíos, tengo que escribirle en el material que ellos conocen. Y los judíos lo que conocen es la ley y la profecía. Por eso es que Mateo es el primer evangelio, porque conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Es una transición. ¿Cuáles son los últimos libros del Antiguo Testamento? Las profecías. Muy bien, las profecías, excelente. Pues entonces tenemos en el Evangelio de Mateo el cumplimiento de las profecías. Ya usted verá. La datación mayoritaria sitúa a este Evangelio cerca del año 80, debido a que a consecuencia de la destrucción del templo de Jerusalén, ocurrida en el año 70, los judíos fueron expulsados de Judea. Si el libro está escrito para los judíos que se fueron de Judea, tiene que escribirse después de la destrucción del templo, en la primera guerra judeo-romana, que empieza en el año 66 y termina en el año 73. Esto hizo que Mateo escribiera sabiendo que era vital hacer saber la profecía de Jesús sobre el templo y fortalecer a los creyentes ahora en las sinagogas a la merced de los discípulos. Si él logra enviarle esto a los judíos y que reconozcan que Jesús profetizó la destrucción del templo y el templo fue destruido, y lo conecta con las profecías judías, él va a lograr probar que Jesús es el Mesías judío. Y entonces los judíos, donde estén, van a creer que de verdad que crucificaron era el verdadero Mesías, algo que sucedió de verdad. Mateo utiliza un estilo de redacción bien judío, y de hecho es el único de los evangelios escrito en hebreo y en griego. Hay una versión en hebrea y hay una versión en griego. En griego para los judíos que dominaban la Septuaginta, y en hebreo para los judíos que su idioma oficial es hebreo en cuanto a escrituras. Es decir, que él que pueda crear una referencia cruzada entre la historia que escribe y los textos que pertenecen al Tanaj. Tanaj es el Antiguo Testamento. Para los judíos, su Biblia. Usted oiga Tanaj, esa es la Biblia judía, Antiguo Testamento. El texto está lleno de conceptos hebraicos, semíticos y del judaísmo antiguo. Además, el uso de tradiciones bíblicas. Mire cómo funciona el Evangelio de Mateo y cómo es que se conecta con el Antiguo Testamento. Todas esas citas que están ahí son algunas de las que se usan como ejemplos para probar esta explicación que les estoy dando. Vamos a coger Mateo 2:15 y el 23. Herodes está preguntándole a los principales del templo dónde va a nacer Jesús, dónde va a nacer el Mesías. Y trajeron los rollos y dijeron: van a nacer en Belén, para que se cumpla lo que dijo el profeta Miqueas. ¿Vio la referencia cruzada?
Entonces el nacimiento de Cristo no es cualquier nacimiento, es el cumplimiento del profeta Miqueas. Y para un judío eso es vital. Todas estas citas tienen más o menos las siguientes frases: para que se cumpla lo que dijo el profeta fulano, para que se cumpla la profecía que se encuentra en el libro tal, para que se cumpla la palabra que está contenida en este otro sitio. Y esos son referencias cruzadas que conectan profecía del Antiguo Testamento ¿con qué? Con cumplimiento. Con cumplimiento. Adelante. En la redacción, Mateo tiene la misión de probar a los judíos que Jesús es el verdadero Mesías establecido en las profecías judías. Por tal razón y en conciencia de sus destinatarios, Mateo cita y hace referencia con mucha frecuencia a textos del Antiguo Testamento y se apoya en ellos para mostrar que el designio de Dios anunciado por los profetas alcanza su pleno cumplimiento en la persona y la obra de Jesús. O sea, Mateo dice: todo lo que hemos aprendido, leído y explicado e interpretado sobre el Mesías, donde se cumple es en Cristo. Y al día de hoy hay un movimiento dentro del judaísmo ortodoxo mirando a ver en qué otra persona se han podido cumplir la mayoría de las profecías bíblicas. Y hay un movimiento que dice, bueno, este que llaman Jesús, que nosotros no queremos creer en él, tiene un peso grande. Para empezar con el templo. Bien. Para Mateo, Jesús es el hijo de David, el linaje, el enviado para salvar a su pueblo, el hijo del hombre que habrá de manifestarse como juez universal, el rey de Israel y el hijo de Dios por excelencia. Todos esos conceptos son conceptos del mundo judío, de una forma u otra. Mateo también aplica a Jesús en forma explícita los oráculos de Isaías sobre el servidor sufriente. El oráculo judío no funciona como el oráculo griego. El oráculo griego es una profecía abierta que se interpreta cuando ocurren los fenómenos. ¿Ven? Por ejemplo, un rey va al oráculo de Apolos y allí una pitonisa le dice: vas a ir a una guerra y en ella habrá una gran victoria. Sí, pero ¿para quién? Entonces, ¿qué se cree el rey que fue el oráculo? Que es para él, ¿verdad? Entonces fue a la guerra y perdió. Y ahí entendieron que era para el otro. Así cualquiera lo cuadra, ¿verdad? Pero el oráculo judío es específico. ¿Por qué? Porque en la descripción sobre el siervo sufriente, la vida de Jesús es paralela y sinónima de esa descripción. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y en él llevó la carga de taqui. Cuando usted ve la vida de Jesús, hay una descripción exacta de lo que él vivió. Por lo tanto, no da margen a decir, no es Juan el Bautista, no es otro, es Cristo. Jesús en Mateo tiene una relación simbiótica con la profecía y el cumplimiento. Profecía y cumplimiento igual a Jesús. Jesús es el cumplimiento de la profecía. La profecía anuncia a Jesús, que es el cumplimiento. No importa cómo lo ponga, va a quedar igual. Jesús no queda fuera de la fórmula. Por eso es que en la
experiencia de la transfiguración, aparece Elías, aparece Moisés y desaparecen. Y queda solo Cristo, porque Moisés representa la ley, Elías los profetas, y como Cristo está, en Cristo está la ley y la profecía. El que tiene a Cristo tiene todo. El tema central. Este evangelista atribuye una especial importancia a las enseñanzas de Jesús y las agrupa en 5 discursos. ¿Por qué usted cree que son 5 discursos? Hay 5 libros de Salmos. ¿Cuántos libros tiene la ley? 5, el Pentateuco, por eso mismo. Para llevar una armonía en términos de números comparado con la ley judía. 5 discursos que son el cumplimiento de la ley, que forman como la trama de su evangelio y están encuadrados en otras tantas secciones narrativas. El tema central de estos discursos es el reino de Dios. En ellos Cristo aparece como el nuevo Moisés, que lleva a su plenitud la ley de la antigua alianza. Moisés salvó, ayudó a Dios, o fue contribuyente para que Dios sacara a Israel de la esclavitud de Egipto y lo trajera a la tierra que fluye leche y miel. Ahora aparece Cristo, el nuevo Moisés, que va a salvar a su pueblo del pecado y lo va a llevar a la vida eterna. Dale atrás, que se me quedó el maestro. Ay, gracias. También es el maestro que enseña como quien tiene autoridad la justicia de ese reino inaugurado y proclamado por él. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús la estructura religiosa controló la salvación, controló la expiación, controló los ritos de acercamiento a Dios. Y la gente que no tenía para pagar animales y sacrificios se quedó sin esa experiencia. Por lo tanto, el cielo y la relación con Dios se limitó a los que querían seguir contribuyendo con la corrupción. La mayoría de la gente se quedó fuera, rezagados, aislados y destituidos. Cuando viene un Galileo, no bien visto por la estructura, que es maestro de la ley y tiene discípulos, y anuncia el reino de Dios en el capítulo 5, todos los que son víctimas, los que tienen hambre y sed de justicia, los que sufren, los que lloran, los que son pobres en espíritu, mire a ver qué gente son esas. ¿Son parte de qué? Del reino de Dios. Así que Cristo abrió el reino con una membresía gratis para todo el que necesita. Usted tiene un lugar aquí. ¿Y tengo que pagar algo? Es gratis. ¿Y no tengo que traer una ovejita? Yo soy la oveja. ¿Y no tengo que hacer un sacrificio? Yo soy el sacrificio. ¿Y no tengo que pagar algo? Yo soy el precio. Ahora usted entiende por qué había miles de personas detrás de él. Me impactó. Qué bueno que la palabra corta por los dos lados, ¿verdad? Que no se nos olvide eso. ¿De quién es el reino? En la historia de la infancia, Mateo nos anticipa quién es Jesús de Nazaret. Su genealogía se ha ido gestando a lo largo de toda la historia de Israel, que en él llega a su plenitud como hijo de David. Él es el Mesías anunciado por los profetas,
esperado por el pueblo judío, y como hijo de Abraham es fuente de bendición para todos los hombres. Pero es mucho más todavía, es Dios con nosotros. María lo concibió en su seno por obra del Espíritu Santo, y José, al darle el nombre de Jesús, asumió sobre él la fusión paterna y lo incorporó legalmente al linaje davídico. María también es del linaje de David. Son de las dos estratas de la clase baja del linaje de David. Dios con nosotros, Emmanuel, es el nombre profético de Jesús. Es el nombre profético porque se cumple en él, Dios con nosotros. ¿Y por qué no lo llaman Emmanuel? Porque a nadie lo llaman por su nombre profético. A nosotros nos llaman por nuestros nombres sociales. Este es Jesús. En el mundo espiritual, Dios con nosotros. En el mundo de salvación, el Cristo, el Mesías. En la realidad de relación con Dios, el Hijo de Dios. Porque viene a revelarnos al Padre y a mostrarnos el mejor modelaje de un hijo, que a nosotros, muchos de nosotros, nos falta. El Evangelio de Mateo presenta hechos importantes y lecciones significativas. Primero, establece claramente que Jesucristo es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Segundo, prueba que Jesús es el Hijo de Dios y lo afirmó a través de una vida sin pecado y perfecta. Porque si Jesús es el reflejo visible del Dios invisible, todo lo que yo necesite saber de Dios, lo tengo que apreciar en Cristo, porque no hay ninguna otra revelación que me muestre más de Dios que Cristo. Tercero, el Evangelio registra a Jesús haciendo milagros en la naturaleza, sanando gente, resucitando muertos. Lo que implica que el que puede hacer eso es porque Dios está en él. Cuarto, Jesús proclama sobre 200 lecciones prácticas, son un montón en Mateo, de cómo Dios quiere que se viva y responda durante circunstancias difíciles y tome decisiones concernientes a su futuro eterno. De cómo Dios quiere que se viva. ¿Y cómo lo sé? Mirando la vida de Jesús. Y si usted mira la vida de Jesús, se va a dar cuenta que muchas de las predicaciones nuestras hoy están fuera de foco, porque chocan con la vida de Jesús. No te metas con esa gente, que esa gente tan contaminado. ¿Y qué hizo Cristo? Contaminarse. Porque en el mundo de Jesús no puede tocar un leproso, porque la impureza del leproso se le pega a él. Pero como él es Cristo, que se me pegue tu impureza para yo darte mi limpieza. Hay que mirar esto más de cerca. Algunos ejemplos son tener fe, lidiar con el miedo, Dios contestando oraciones, la promesa de la salvación, obedecer a Dios, amar al prójimo, los sacrificios, resolver asuntos legales, cómo dar a otro, pero dar de dádivas, no de darle. El pastor Carmelo Terranova, fallecido, tenía a su hijo Daniel, y Daniel era bravo. Y un día lo llamaron: pastor, venga a buscar a su hijo que está suspendido 3 días. ¿Y por qué? Por pelear. Y fue y lo buscó. Y dijo: Daniel, ¿qué te he enseñado yo del comportamiento de un cristiano? Y después que le dio el sermón, le dijo: ahora dime, ¿por qué peleaste? Y él, lo que se le ocurrió decirle fue: estoy aplicando lo que tú me has enseñado. Yo no te he enseñado a pelear. Sí, pero tú predicaste que es mejor dar que recibir.
Y de hecho, yo di con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Lo castigaron como un mes. Perdonar a los que pecan contra nosotros. Note usted que ese perdonar a los que pecan contra nosotros, que se oye rudo el elemento pecar, porque en Mateo el concepto del pecado es toda violación a la voluntad divina mediante la conducta humana. Dios me manda a amar a mi prójimo. Todo lo que sea contrario a eso es pecado, porque estoy desafiando lo que Dios me pide. Sí, porque es la acción. Cristo dio la teoría, puso la teoría en acción como modelo para esperar que sus discípulos actúen más que hablar. Más práctica y menos prédica, porque la buena práctica es la mejor prédica. Resistir la tentación, fíjese que no es pelear con el diablo, es resistir la tentación. ¿Qué es ser un hipócrita? Y el mejor ejemplo de ese es la parábola de la paja en el ojo y la viga, ¿verdad? Eso es una parábola de carpintería, porque es la paja que se usa para construir haciendo ladrillos y la viga que es la que se monta para levantar una torre. Entonces él dice: dejen de estar pendientes de la paja que está en el ojo ajeno y trabajen con la viga que está en el de ustedes. Entonces es interesante porque que yo sepa, a menos que sea una persona loca, nadie está hablando con uno y dice: espérate un momento que voy a coger esta paja para ponerme en el ojo. ¿Cómo llega una paja a un ojo? El viento. O sea, es accidental. Pero una viga llega con el viento. Una viga se levanta de hoy para mañana. O sea, ahora volvemos a interpretar. Deja de estar pendiente de lo que le pudo causar ocasionalmente a tu prójimo y encárgate de lo que tú estás construyendo voluntariamente. Reconocer a Cristo y la proyección de la imagen del cielo y del infierno que rompe un esquema en el mundo judío, dejando sin efecto el concepto del seno de Abraham. En conclusión, el propósito por el cual el Evangelio de Mateo sirvió en el primer siglo fue sencillo: confirmar la fe en Jesús como el único ungido de Dios, el Mesías, y para dar instrucción a los discípulos sobre cómo vivir una vida cristiana. Cristiana no como religión, sino como seguidores de Cristo. Ese amén vino de la profundidad ya, ¿verdad? Te oí. Puede servir para un propósito similar hoy en día si lo utilizamos para incrementar nuestra fe en Jesús como el Mesías. Porque el Mesías tiene dos títulos adicionales, que es Señor y Dueño. Entonces, casi todo el mundo en la iglesia tiene un conocimiento de Cristo como Salvador, pero estamos como que todavía en pañales en una relación de Cristo como Señor y de Cristo como Dueño. Yo le decía a mi hermano hoy, me están pasando cosas bien buenas a nivel espiritual que no me pasaban antes, y a veces me da un poquito de temor de soltarla, porque yo no creo que me quemen en una hoguera en Plaza de las Américas. Y hay que buscar la forma de verdad, de que otras personas sientan lo mismo, que mientras más gente sienta lo mismo, deja de ser una experiencia personal y se convierte en una experiencia colectiva. Bien, entonces le digo a mi hermano, fíjate qué cosa más sencilla, tampoco son cosas bien profundas, ¿no? Cosas sencillas que uno le digo a mi hermano, ¿por qué nosotros hablamos de libre albedrío? Si cuando nosotros nos entregamos a Cristo,
Es su voluntad y no la mía. Punto y se acabó. Si yo me entrego a Cristo, el señorío de Cristo se hace dueño de mi voluntad. Y yo me tengo que comprometer a hacer su voluntad y no la mía. Pablo lo dijo bien fácil: que no vivo yo, vive Cristo en mí. Que va a haber una lucha, va a haber una lucha, pero mi ganancia es ceder para que Él crezca. Y instruirnos en la rectitud esperada de aquellos que están en su reino. Rectos en el reino. Que veamos en otros la imagen de Cristo en sus conductas de rectitud. Ahí es que tenemos que remar. Bueno, vamos con este otro amigo, que es un buen tipo también, y tiene su historia. Marco fue un discípulo de Pedro. Este dato proviene de la tradición de la iglesia primitiva. Su nombre real es Juan Marcos. Es el mismo que viajó con Bernabé y Pablo en el primer viaje misionero y que le costó a Bernabé el despido de los viajes misioneros en el segundo. Porque se fue con Pablo y con Bernabé, y estos viajes misioneros no son como ahora. Hermano, lo estamos invitando al viaje misionero a Costa Rica, que va a ser del 6 de junio al 13. No, esta gente sale el 6 y no sabe cuándo van a venir. Entonces Juan Marcos, en medio del viaje, le dio el trantum: yo quiero volver a casa. ¿Verdad? Aquí no hay Uber para mandarte para allá, hay que esperar. Entonces, no, yo quiero volver a casa porque me hace falta. ¿Tú no viste a Cristo que dice que el que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás? No, entonces regresaron por él. Cuando va al segundo viaje misionero, en esta esquina, Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, es un dream team. En esta otra, Bernabé y Juan Marcos. Y en el libro de los Hechos, Pablo le dice: ¿y este socio? No, conmigo no va. ¿Qué hace este aquí? Se va contigo. Y Pablo en eso, radical. Porque es poner la misión sobre el ego. Si tú no tienes el ego sano, tú no puedes ir en esta misión. Porque la debilidad de tu ego puede ser el gatillo de la crisis de la misión. Así que quédate o llévatelo. Y ahí se rompió. Fue confirmado mediante una carta de un líder de la iglesia llamado Papías. Esto quiere decir que tenemos una carta del siglo II donde este padre de la iglesia llamado Papías hace referencia a que este evangelio fue escrito por Juan Marcos. El autor escribió el evangelio de acuerdo con los relatos narrados por Pedro. O sea, no tiene una colección grande de vivencias, lo que tiene es una colección grande de recuerdos de lo que Pedro le cuenta. Y como Pedro lo cuenta, como se acuerda, no están en orden. Por eso es que aunque tenemos historias similares en Lucas y Mateo, algunas están en desorden y el mejor que las tiene en orden es Lucas. Los escribió según se acordó haberlas escuchado de Pedro, pero no las pudo poner en orden porque no las vivió en su momento. Por eso, aunque las historias se repiten en Mateo y Lucas, no coinciden en cuanto al tiempo de la redacción. La mayoría de los eruditos opina que Marcos es el evangelio más antiguo y que fue escrito antes de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Este hecho, según la mayoría, los ubica el evangelio entre antes del año 70 y después del año 65. En cuanto al año 65, porque no hay referencia de la destrucción de Jerusalén, por lo tanto tiene que ser antes del 70, y la segunda, el 70, porque no hay evidencia de que llegó al conocimiento de Nerón, quien murió en el 68.
recibir. Esto es lo bueno de estar investigando. De los rollos del Mar Muerto se encontró un fragmento del Evangelio de Marcos que data cerca del año 50. Se llama el fragmento 7Q2. Y ahora les enseño algo más para cuando estén leyendo libros de esta magnitud lo puedan descifrar. 7Q. Q de Qumran. Son los rollos de Qumran. Si dijera 7M. M es de los rollos masoréticos. La mayoría de Jerusalén. Masoréticos. Si dijera 7A, son los rollos alejandrinos del norte de Egipto. Si dijera 7S, son de los rollos sinaíticos del Sinaí. Y si dice 7V, son los rollos del Vaticano, porque son los lugares donde se han encontrado rollos escritos en diferentes épocas, de los más importantes, porque hay otros rollos adicionales. La fecha ha sido tema de debate, hay eruditos que la ubican más tardía aún, pero aquí el interesante es que si yo la ubico más tarde, tengo un problema, porque choca con el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, y no pueden chocar, no pueden chocar. ¿Por qué no pueden chocar? Porque hay una teoría que se llama Q. Mira a ver si eso es lo que sigue por ahí. La próxima, varón. La próxima. No, aguántale, voy a explicar esto. No está ahí. Aquí tengo el Evangelio de Lucas en esta bocina. El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Si yo tengo historias de Marcos en Lucas y este anda por Roma cuando escribe esto, y este está en Antioquía, y aquí no hay Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, nada que, ni siquiera Xerox para enviar un fax. Y también tengo historias de Marcos en Mateo, que está en Jerusalén. La probabilidad de que Mateo y Lucas tengan una copia de Marcos es altamente cierta. No, varón, la inspiración divina. Eso no es inspiración divina. Inspiración divina es cuando un autor recibe de Dios un espacio que no puede llenar con su intelecto. Ejemplo, ¿cómo el autor de Job sabe que los ángeles estaban reunidos y el diablo estaba allí? Y Dios tuvo esa conversación. Eso solo tuvo que revelar Dios. No hay forma. Y si es inspiración divina, las historias tienen que cuadrar, porque es la misma inspiración. Y las historias tienen una columna vertebral, pero tienen elementos distintos. ¿Por qué? Porque Mateo se escribió más tarde que Marcos. Y Mateo fue discípulo de Jesús. Puede corregir algunas historias de Marcos que Pedro las contó a su manera, y Mateo dice, déjame corregirte un poquito. Lucas dice en el capítulo 1 que él investigó y que usó la tradición oral y que tenía escritos en sus manos y entrevistó gente. Así que hay un proceso de investigación y corroboración para validar el Evangelio. La teoría plantea
que las redacciones primarias son más cortas que las redacciones secundarias. Y mire a ver si el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo son más extensos que el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? ¿Le añadieron más a las historias? No, porque es que Lucas tiene otras historias que no están en Marcos. Porque él corroboró más. Porque Mateo tiene más historias de las que están en Marcos. Porque estando en Jerusalén tiene una ventaja sobre Marcos, que está en Roma. Ahora hay una teoría más fuerte que esa. Se llama Q. Y lo pueden buscar en internet, que es espectacular. Q viene del alemán Quell, que significa fuente. ¿Y qué quiere decir eso, Magdiel? Que hay historias en Lucas que no están en Marcos, pero se repiten en Mateo. Y entonces hay quien dice que hubo un escrito más antiguo que el de Marcos, que no lo podemos encontrar, pero sabemos lo que dice, porque le voy a enseñar el truco hoy. Que Lucas lo llegó a tener, que Mateo lo llegó a tener, y lo incorporaron a su evangelio. Así que en Lucas tenemos historias de Marcos, historias de Q e historias de Lucas. Mire para allá. Y en el evangelio de Mateo tenemos historias de Marcos, historias de Q e historias de Mateo. Magdiel, ¿y cómo yo puedo leer a Q si nunca se encontró el texto? ¿Está en su Biblia? Ya le dije que estaba en Lucas y Mateo. Lo que tiene que hacer es buscar una Biblia Reina Valera. Y cuando empieza a leerla, la historia debajo de las letrecitas negras le va a decir en qué otro evangelio está. Pues bien fácil, escoge el evangelio de Mateo primero. Y cuando la historia abajo diga que solamente está en Lucas, eso es Q. Toda historia que esté en Mateo, que se repite en Lucas y no esté en Marcos, es Q. Y le adelanto que va a encontrar, entre otras, el Padre Nuestro. Quiere decir que los discípulos tenían aparentemente un pequeño expositor con lo esencial del Evangelio. ¿Para qué? Para evangelizar. Es una teoría, pero es buena. Es bien buena. Seguimos. La próxima. Ajá. ¿A quién Marcos le escribe? Marcos le escribe a las 10 ciudades grecorromanas de la Decápolis. Decápolis, aquí está el mar de Galilea, y a su derecha, hacia el sur, lo que sería hoy el norte de Jordania, están 10 ciudades griegas construidas por Herodes para atraer ciudadanos ricos a la región como inversionistas. Aquí se construyeron templos, gimnasios, hipódromos y teatros, prostíbulos y otras cosas más. Los cultos eran paganos y se usaba el cerdo para sacrificios y después para el consumo de la fiesta. Una de las poblaciones más cercanas a Decápolis y por la cual usted camina y llega se llama Gadara. Por eso criaban cerdos, porque se los vendían a estas 10 ciudades. Cuando Cristo envía los demonios a los cerdos, le da un golpe a Gadara y por consecuencia a las 10 ciudades y a los cultos paganos, porque le tumbó de cantazo cerca de 2000 cerdos. Y eso es como si Guabate dijera que no va a vender más lechón. Bien triste. El tema principal en Marcos, cacho, santo es Dios. Que venga el cuero.
El tema con guineo, me pido. No, para, ya. La tentación, Señor, se está metiendo el enemigo a las almas. El tema principal en Marcos es el poder sobrenatural de Jesús y su capacidad de liderato. Compárelo con el de Mateo. En su redacción se puede apreciar mejor el proceso de formación de discípulos y el de capacitación con el ánimo de servir. Entre las redacciones encontramos las múltiples veces que Jesús confronta a su discipulado por el asunto de quién es el mayor. Como esto lo dictó Pedro, y Pedro es uno de los que más cantazos cogió, él mismo aporta a que Cristo no nos trató con paños tibios. Vamos a decir verdad. En Marcos los temas principales son el señorío absoluto de Cristo, el reino de los cielos, que se repite en Mateo, la humanidad y el poder de Jesús, la humildad de servir y no ser servido, y el respeto a la autoridad. En este esquema, salió ahí medio defectuoso, a mano izquierda tenemos una columna del poder que manifiesta Cristo. A mano derecha, el ejemplo. Cristo tiene poder sobre la materia, por eso pudo multiplicar los panes y los peces. Cristo tiene poder sobre el cuerpo físico, donde hubo sanidades. Sobre el mundo espiritual, contra los demonios. Sobre el mundo físico, porque camina sobre el agua. Sobre el mundo emocional, porque sana la amargura. El capítulo 9, verso 14. Que sobre el mundo político, porque truena contra los líderes. Sobre el mundo climatológico, porque calma los vientos y el mar. Y sobre el mundo del infierno, porque vence a Satanás en el desierto. El señorío absoluto de Cristo en todas las dimensiones que puedan existir, espirituales, emocionales, físicas y materiales. Si notamos, el Evangelio de Marcos no tiene una historia de nacimiento. ¿Por qué? Porque si está escrito para los romanos y los griegos comparten la misma mitología, donde los dioses son los mismos con diferentes nombres. Por ejemplo, Poseidón en griego, Neptuno en el mundo romano, Zeus, Júpiter, y así por el estilo, son el mismo dios con diferente nombre. Estos dioses descendían y tenían relaciones con los seres humanos, y de estos nacían héroes y semidioses. Si yo escribo la historia de Jesús, de que Cristo nace de una virgen concebida por Espíritu Santo, para los griegos y los romanos es la historia de Dionisio, de Hércules, de Aquiles, de Ulises, de cualquiera de ellos. ¿Y qué van a hacer con el Evangelio? Tiren al lado. Por lo tanto, en Marcos, Jesús se nos presenta como el Hijo de Dios. Son las primeras palabras de Marcos, principio del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Pero, ¿qué significa esto? Que todo el Evangelio de Marcos va a contestar con hechos esa pregunta. En vez de poner una historia de nacimiento, yo lo presento como el Hijo de Dios y uso la narrativa del Evangelio para con hechos probarte que Él es el Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Marcos quiere contestar con hechos esta pregunta. Marcos, más que los otros evangelistas, nos muestra antes que nada a un Jesús actuando. Concentra su atención en los gestos, en las acciones de Jesús, a diferencia de los otros evangelios, y no encontramos en este largos pasajes de enseñanza. Se economiza los discursos y se concentra en la acción. Este es el Hijo de Dios porque controla la tormenta. Este es el Hijo de Dios porque camina sobre el mar. Este es el Hijo de Dios porque multiplica los panes y los peces. Este es el Hijo de Dios porque sana a los enfermos. Este es el Hijo de Dios porque echa fuera a los demonios.
Adelante. También en Marcos, Jesús es el verdadero hombre. El relato que Marcos pinta es el del verdadero hombre capaz de sentir las mismas fuertes emociones y los sentimientos característicos de cualquiera de nosotros. Dios hecho hombre, pero viviendo humanidad. Jesús también es el siervo y sacrificio. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el Evangelio según Marcos no se advierte un propósito tan evidente como en el caso de Mateo y de Lucas. Sin embargo, podemos decir que tenía un objetivo: consignar por escrito todos los acontecimientos importantes de la vida de Jesús, para no olvidarlos y guardarlos contra la distorsión o la falsificación de su historia. El Evangelio de Marcos es un legado. Es simple, es un legado. Esto es lo que es Cristo. Usted lo lee, cree o no cree, y se acabó. El Evangelio de Marcos está escrito en griego y contiene algunas expresiones mezcladas con el arameo. Por ejemplo, tenemos en Marcos 10 el nombre Bartimeo. Bar es la palabra hebrea para hijo. Timeo es una expresión que se traduce de vez en cuando del arameo, donde representa el hijo del ciego. El ciego, hijo del ciego. ¿Cuántos ciegos son? Dos, el papá y el hijo. El Evangelio de Lucas traduce algunas de estas para su público. Por eso usted tiene el Evangelio de Lucas y de momento ve una palabra en arameo y al lado en español. Si lo tuviera en original, lo tuviera en arameo y al lado en griego. Y Jesús, levantándose, dando gracias, dijo: Abba, Padre. No es gracias, Padre. Es Abba, que es Padre en arameo, y después Padre en griego. Eso lo trajo de Marcos. Porque el público de Lucas lo que lee es griego. Entonces, para que no se confundan, se los explica. Además, para validar el Evangelio de Marcos. Estilo. En Marcos los discípulos están expuestos a la ridiculez ante el maestro. Esos son estilos de redacción. Mientras más ridiculez comete el discípulo, más grande queda el maestro, porque logra salvar el problema y la ridiculez. Son dos problemas en uno. ¿Ustedes vieron alguna vez la película de Disney llamada Fantasía? Mickey Mouse es asistente de un mago. Y el mago lo está entrenando. O sea, Mickey es el discípulo. El mago se acuesta y Mickey, ¿qué hace? Se pone el sombrero, agarra la varita mágica y como él tiene que mapear y barrer, le da a la escoba y al cubo para que lo hagan solo, con el problema de que como él no es el mago, se multiplican y se forma un ejército de escobas, mapos y cubos y se empieza a inundar todo el palacio. El mago se da cuenta, se levanta, le quita el gorro y la vara y da un clic, ¡pam!, y todo vuelve al orden. Eso que hizo Walt Disney son historias de esta índole. O sea que eso es más viejo que él. ¿Por qué? Vamos a coger un solo ejemplo que está aquí. Marcos 9, 14, 29. Jesús se va al monte de la transfiguración con 3 discípulos y deja 9 solos a cargo del ministerio. ¿Qué pasó con esos 9? Trataron de echar fuera un demonio. Y el demonio salió. 9. ¿Y quiénes les cayeron encima? Los escribas. Porque hay una ley no escrita que dice
que si tú quieres sacar fuera un demonio y no lo puedes echar fuera, es porque tú estás endemoniado, porque Belcebú no puede echar fuera a Belcebú. Así que para el público, Cristo tiene 9 discípulos endemoniados. Cuando llega Jesús, pregunta qué está pasando. Y una de las dos preguntas que Cristo hace, que son las más fuertes en todo el texto: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Esas dos frases, ¿es para el público o para los discípulos? Para los discípulos, un palo para los discípulos, frente a la gente. Así que hay 9 discípulos en crisis. Pero Cristo salvó la situación. Le contestó después a los discípulos en la casa: tienen que orar y ayunar. Para que ese género, ¿cuál género? El de la generación incrédula, el de ustedes que no creen. Tienen que orar para que crean. Y para uno creer, tiene que desplazar el ego para que sea lo que Dios quiere y no lo que yo quiera. Fuerte, Cristo fuerte. Ahí tienen otros ejemplos adicionales para que los considere después con calma. Seguimos. Servidor suyo. Venga. Ajá. Sí. Sí. El original solo tenía orar. Orar. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lo dijo, Él está presente. Y ya Él estableció que cuando Él está presente, no se ayuna. Y el texto se queda orar. Pero cuando la iglesia está manifestándose, ya Cristo no está. Y cuando se escribe el texto, se le añade ayuno, porque como Cristo no está, hay que ayunar. Venga. Sí, está con nosotros. Se puede solucionar, pero el ayuno se incluye como una disciplina, no porque Dios la necesite para acercarse a nosotros, sino porque yo la necesito para dominar mi ego. ¿Vale? Sí, porque está toda la razón. Él está con nosotros, porque Él dijo: y estaré con vosotros todos los días. Por lo tanto, yo no tengo que ayunar. ¿Ve? Pero si yo quiero someter al ego, el ayuno me ayuda. ¿Por qué me ayuda? Porque es una forma de suprimir las necesidades del cuerpo que me obliga a repensar en mi vida espiritual. Dios no necesita mi ayuno. El que lo necesito soy yo. Y yo entiendo claramente que si voy a ayunar para creerme que voy a tener poder, es un ayuno que está fuera de foco completamente. El ayuno no da poder, porque al final del día el que echa fuera los demonios es Cristo. Pero yo sí necesito saber qué voy a hacer. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad y no el lucimiento mío. Sí. En el nombre de Jesús, que cuando lleguen allí esté todo en orden. Amén. Así va a ser. Oramos por él ahorita. Amén. Vayan en paz. Marcos quiere mostrar el verdadero linaje mesiánico de Jesús. Encontramos esta línea de pensamiento en el pasaje de capítulo 10, versos del 46 al 52, cuando el ciego Bartimeo le grita: Hijo de David,
También en Marcos podemos ver los enemigos de Jesús y sus debates, por ejemplo, en su entrada al templo y en la maldición de la higuera. Adelante. Estructura. Aquí vamos a hilar finito. Marcos tiene una estructura de redacción intencionada, es decir, con la intención que el lector pueda seguirla de forma coherente. Quiere decir que en la lectura del Evangelio usted va a ver un bosquejo donde A tiene la misma similitud de estructura que B y que C, y que el punto 1 en A tiene paralelo en el punto 1 en B y tiene paralelo en el punto 1 en C, que el final de cada estructura va a tener la misma frase: Jesús continúa su obra. ¿Para qué? Porque va a dar un seguimiento desde una base simple hasta un final complejo. La influencia de Pablo en Marcos es mínima, ya que no hay muchas narrativas dirigidas a la población gentil, ni tantos encuentros de Jesús con personas no judías, excepto los gadarenos y la mujer cananea. Vamos a ver. No la voy a cubrir completa, porque eso le toca a usted asignación, pero le voy a enseñar la estructura, cómo se ve una contra la otra. Aquí dice 1, introducción y preparación de la actuación de Jesús. Y eso va a ir desde el capítulo 1, verso 1 hasta el 15. La segunda, primera parte principal, la actuación de Jesús, su predicación y milagros en Galilea. Mire que este va desde el capítulo 1, verso 16, que es la secuencia del primero, hasta el capítulo 8, verso 26. Esa es la primera parte. Entonces tenemos en la primera parte una primera colección de noticias. Llamamiento de los primeros discípulos. El primer día en Galilea. Jesús entra en conflicto con los judíos y al final su obra continúa. Pasa a la próxima, William. La segunda colección de noticias, que todavía está dentro de la primera parte, la elección definitiva de los discípulos. Note usted, pasa a la anterior, que donde dice ahí primera colección, que es el primer punto, llamamiento de los primeros discípulos. Ahora pasa a la otra. Elección definitiva de los discípulos. ¿Ve? Lleva un paralelo entre puntos con puntos. En la anterior dice que Jesús está en conflicto. Mira abajo. Jesús entra en conflicto con los judíos. Pasa a la próxima. Jesús en conflicto con sus conciudadanos, pero continuando su obra. El final de la otra es igual al final de esta. Puede pasar a la próxima. Una tercera colección de dobles noticias. ¿Con qué se supone que empiece? Con los discípulos, los apóstoles comisionados y la muerte de Juan el Bautista. ¿Bien? ¿Con qué se supone que termine? Con conflicto, mírenlo ahí, conflicto contra los fariseos y los discípulos, y al final la obra de Jesús continúa. Y usted ve por aquí doble colección de noticias, donde son dos en una. Una redacción intencionada para llevar una secuencia de la historia y un récord que a la persona se le quede aquí. No hemos leído lo que dice el texto y ya tenemos una idea de lo que es el Evangelio. ¿Bien? Síguelo. Síguelo. Es lo mismo todo por ahí, sí, la estructura hasta lo último. ¿Sí? La encomienda o la misión. Marcos pone a Jesús en su posición de líder después de la resurrección y les da una comisión con señales. La parte controversial del capítulo 16 de Marcos, del 15 al 18,
de si es el verdadero final, si es un final añadido, si es un final que no estaba y Marcos lo puso después. La realidad es que este final plantea que la grandeza de este evangelio es la orden de hacer discípulos, porque esto asegura que el evangelio se esparcirá por donde quiera. Si una iglesia, la realidad es que hay 3 teorías sobre el final, pero sobre todas las cosas, esta es la verdad central. Si una iglesia no hace discípulos, se va a morir. No, pero es posible, se muere. Se muere. Pueden seguir reuniéndose, pero está muerta. Pueden venir a cantar el domingo, pero está muerta. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que es la iglesia. Y entonces, ¿de qué está llena? De seguidores. Pero hay diferencia grande entre un seguidor y un discípulo. El seguidor sigue lo que cree. El discípulo vive lo que cree. El seguidor, cuando tiene una crisis, se mueve. El discípulo, cuando tiene una crisis, se fortalece. El seguidor no tiene un compromiso, porque lo que hace es seguir. El discípulo tiene una misión. ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia? Al seguidor le da lo mismo si la iglesia crece o no, porque lo que quiere es estar. El discípulo se preocupa porque la iglesia crezca. Y crezca primero espiritualmente y en madurez que en número. O sea, primero crecemos para abajo, echando raíces, para después crecer para arriba, dando fruto. Seguimos. Lucas. Lucas escribió su evangelio quizás en Cesarea de Filipos o en Cesarea Marítima, durante los 2 años de encarcelamiento de Pablo o después de llegar de Roma cerca del año 80, más que el 85. Se valió del testimonio de testigos presenciales, en capítulo 1, verso 2, de muchos relatos escritos, capítulo 1, verso 1, y también de la redacción oral, capítulo 1, verso 4. Todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo, y el recipiente inmediato del Evangelio de Lucas fue Teófilo, nombre que significa amigo de Dios. Probablemente haya sido un importante oficial romano porque él se expresa sobre él como excelentísimo y quizás un convertido de Lucas. Fue colaborador de Pablo y estaba con el apóstol antes de su martirio, según segunda de Tito, capítulo 4, verso 11. Lucas también fue el único gentil de todos los autores bíblicos. El único gentil es Lucas. Y el único de los evangelistas que escribió un secuela, un segundo tomo, el libro de los Hechos. Cuando se mide en el original el material por páginas, Lucas escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. Descomunal, ¿verdad? Que el que más haya escrito del Nuevo Testamento sea el gentil. Gracias a Dios. De los evangelios, este es el más cercano a una biografía de Jesús. Lucas era médico, con un interés especial en cuestiones de su profesión, igual que Mateo,
con los asuntos de la contabilidad, aquí tenemos textos que están vinculados con la medicina. Cuando dice, y Jesús se acercó y había allí un muchacho hidrópico, es un concepto médico, que significa el vientre lleno de agua. Y estaba allí una mujer encorvada que había estado atada. Pero fíjese lo que dice, que Cristo, después que oró y la libera, le puso las manos para enderezarla. Porque esa columna vertebral lleva 18 años doblada, si se endereza de cantazo se parte. Si usted está así toda la vida, no puede quedar así de momento, tiene que haber que lo ayude. Lo sanaron, ahora vamos a enderezarlo. Eso lo sabe un médico. Que la mujer del flujo de sangre había gastado todo en los médicos y por ninguno había sido curada, porque él sabe que esa enfermedad es incurable. Interesante, ¿no? Los escritos de Lucas fueron especialmente para los griegos, muchos de los cuales acababan de venir a la fe en Cristo. Su evangelio es universal en alcance. Solo él, de los escritores de los evangelios, menciona la viuda en Sidón, Naamán de Siria, el buen samaritano, los tiempos de los gentiles, y sus comentarios acerca de los recaudadores de impuestos son positivos. O sea, la figura del publicano es la peor figura que existe. Al punto que Cristo dice que en el final de los tiempos las prostitutas y los publicanos entrarán al reino primero. O sea, que lo está comparando con lo más bajo del mundo. Pero en Lucas los comentarios son positivos. Hay una parábola que se llama el fariseo y el publicano. ¿Quién queda bien en esa parábola? El publicano. Eso es un milagro en un texto. Lucas proporciona abundantes enseñanzas doctrinales. Es el primer escritor del Nuevo Testamento que introduce el tema de la redención, que lo aprendió ¿de quién? De Pablo. De Pablo. Usted sabe lo que es la redención. En el concepto de teológico cristiano, la redención es alguien que viene a salvarlo de una condenación. No porque va a probar su inocencia, porque no es inocente, sino porque va a demostrar que usted no es culpable. Yo sigo cargando el pecado. No soy inocente. Ahora soy no culpable en Cristo. ¿Por qué? Porque el que me redimió no encuentra culpa en mí. Hay que repasar esa nota, ¿verdad? Por eso es que Job dice, yo sé que ¿quién? Que mi Redentor vive y aún en este cuerpo yo habré de verlo. ¿Quién era el Redentor en el Antiguo Testamento? La gente que los hallaban culpables de algo, los echaban al desierto y los amarraban en cárceles en los desiertos. Y de vez en cuando venía un individuo que tenía algún interés en estas personas, arreglaba con los acusadores y él solo iba al desierto a buscarlo. Y por eso Job dice, mi Redentor vive. O sea, en el desierto en el que yo me encuentro, mi Redentor va a venir a buscarme. Presenta a Jesús como el Mesías, un verdadero pariente redentor para la humanidad que cumple la ley de la redención según el Levíticos, donde la idea de redimir ocurre 15 veces. También ilustra la justificación por la fe. Lo aprendió de Pablo. La oración se enfatiza. La alabanza predomina en su evangelio.
y le da a la iglesia grandes himnos como el Magnificat, el Benedictus y Gloria a Dios, Excelsis Deus. Lucas presenta el más amplio relato del desarrollo humano de Jesús, y las mujeres y los niños son mencionados con respeto. Lucas es el único evangelio que tiene una historia donde las mujeres salen bien. Y estaban todos escuchando la palabra, y Marta se dio cuenta que María estaba sentada, y fue donde Jesús y le dijo: Maestro, yo aquí afanada, trabajando, y esta está aquí escuchando la palabra. Ah, Marta, Marta, afanada estás en las cosas de la vida. Tu hermana ha escogido la mejor parte, que es escuchar la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Cristo con eso? Las mujeres también se tienen que sentar, tienen derecho a sentarse a escuchar la palabra de Dios. En un mundo machista, eso es aceite caliente. Además, es el evangelio que más referencias tiene sobre lo que es un verdadero discípulo. Las narrativas de discipulado están todas ahí. Tiene lo que debe ser un discípulo y tiene lo que él espera de lo que son sus discípulos. Yo no tengo donde recostar la cabeza. O sea, si me vas a seguir, no esperes beneficios de mí. Si pusiste la mano en el arado, sigue hacia adelante. Eso es lo que él espera de un discípulo. Lucas contiene 16 parábolas, de las cuales 10 son exclusivas de su evangelio. A saber, mírenlas ahí, son más lindas. El buen pastor, el buen samaritano, que no va a estar en Mateo, porque ¿quién queda grande ahí? El samaritano. Queda en crisis el levita y el sacerdote. El hombre rico, el siervo vigilante, la higuera sin fruto, la moneda perdida, el hijo pródigo y el mayordomo infiel. Lázaro y el rico, la viuda y el juez, y el fariseo y el publicano. Lucas es el evangelio que mayor variedad de géneros contiene en sí mismo. Tiene un prefacio, genealogía, cánticos de alabanza, angelofanías, porque hay ángeles que se aparecen, presentaciones de infante, historias de tentación, historias de bautismo, profecías y escatología, historias de milagros, historias de expulsiones, discursos de discipulado, historias de resurrección, historias de agonía, procesos de arresto, historias de jurisdicción. Esa historia de jurisdicción es cuando dice: y Pilato, oyendo que Jesús era de Galilea y sabiendo que Herodes Antipas estaba de vacaciones en Jerusalén por causa de las fiestas de la Pascua, se lo refirió para decirle: es Galileo, la jurisdicción es tuya. Para que de allá para acá Herodes se lo devolvió. El delito es federal, no es estatal, te toca a ti. Oraciones, sermón del monte, historia de la cruz, historia de la tumba vacía, historia de apariciones y frases de transición, entre otras. Ahí faltan, pero para que tengan una idea de todos los géneros que hay adentro del contenido. Adelante, señor. ¿Llegó ahí? Pues dos cositas más de Lucas. En la redacción, tiene una redacción que no está en ningún evangelio. Se llaman dípticos. Dípticos, pero no de dip de tostito, de dípticos. Díptico de dos. Dos tópicos. ¿Qué son dípticos? Dos historias que tienen más o menos el mismo tipo de personaje, el mismo tema, pero un final diferente. Vamos a dar un ejemplo. Usted lo ha leído un montón de veces, para que no lo va a ver con otros problemas. El joven rico, Lucas 18,
creo que del 18 en adelante. Y Zaqueo, Lucas 19. Dos personajes ricos. Dos personajes que se encuentran con Jesús. El tema es la salvación. ¿Cómo terminó el joven rico? Triste. No pudo soltar lo que tenía. ¿Cómo terminó Zaqueo? Alegre. Y él mismo dice que va a devolver. Él mismo. Mientras aquel dice, yo no voy, Zaqueo dice, se levantó diciendo, voy a dar la mitad de los bienes a los pobres. Y al que le haya robado, le voy a dar 4 veces lo que le robé. ¿Por qué 4 veces? Porque esa es la ley. La ley que Zaqueo no cumplía y ahora va a cumplir, y la ley que el joven rico cumplía, pero no pudo soltar la riqueza. Es un díptico. También Lucas tiene, que es lo segundo que le iba a decir, en sus temas, la pobreza versus la riqueza. La ley versus la misericordia. Eso usted lo ve en la parábola del pródigo. Y la lucha de las clases sociales, que lo va a ver en la historia de la mujer del flujo de sangre y Jairo. Jairo, hombre, principal de sinagoga, rico, con autoridad, mujer del flujo de sangre, mujer, pobre, enferma. Pero ¿a quién Cristo atiende primero? Sube a la mujer y va a Jairo y los nivela. Amén. Preguntas, respuestas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Cuando se menciona lo de las nuevas teorías en el pueblo judío ortodoxo, Sí. ¿usted cree que llegará el momento en que tengan que aceptar a Cristo como el Salvador? Hay un grupo que va a llegar a hacerlo. Porque si están estudiando de Sí. la teoría es que están buscando. Y están buscando porque ellos están constantemente en búsqueda. Tienen sus luchas, pero van a llegar a unas conclusiones inevitables.